Bienvenidos y bienvenidas a este curso de Hechos. Hoy veremos el capítulo número 8 de este libro. Vamos a leer primero desde el versículo 1 al 8. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, lo primero, recordemos que en el capítulo anterior ocurre el primer martirio dentro de la iglesia, que es la muerte de Esteban, que expuso ante el concilio que Jesucristo era Dios, y claro, por eso fue tomado, lo llevaron fuera del pueblo y lo terminaron apedreando. ¿Dónde estaba Saulo, quien consintió en la muerte de Esteban? ¿Qué hizo Saulo después? Entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, dice la palabra, a todos aquellos que se hacían llamar cristianos. Luego ocurre el entierro de Esteban. Esto es importante porque dentro de la ley judía, toda persona que era apedreada, que tenía este tipo de muerte, no tenía un derecho a hacer duelo por él. Es decir, bueno, aquí en el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ese gran llanto sobre él tiene que ver con el luto que se hizo por Esteban. Lo cual, si es que hubiese sido una causa justa, eh, claro, no se tendría que haber hecho el luto por Esteban, pero como sabemos que fue una causa injusta, que su juicio fue totalmente injusto, y además se le sentenció a muerte por decir la verdad, era totalmente válido hacer luto por Esteban. Bueno, eso ya lo mencioné, la persecución donde Saulo comenzó a perseguir a la iglesia desde ese momento. Y por esa persecución muchas personas se fueron yendo desde Jerusalén. Iban a las regiones aledañas a Jerusalén. Principalmente se fueron hacia Samaria, que queda hacia el norte de Jerusalén. Ahí dice, mientras eran esparcidos iban predicando. Se iban haciendo los seguidores de Cristo en la persecución. Y luego por último tenemos que Felipe comienza a predicar en las regiones de Samaria, con grandes señales. Vamos a leer desde el 9 al 17. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, hay que hablar un poco de Samaria. Samaria vendrían siendo los descendientes
de la mezcla intercultural entre las personas de Israel. Recordemos que el reino de Israel se dividió en dos partes, Judá y Israel, y el reino de Israel fue invadido por los asirios, y desde allí comenzó un cruce multicultural. Entonces, claro, por un lado ellos adoraban a Dios, pero todo eso estaba mezclado con culturas paganas, es decir, se hacían imágenes, tenían ciertos ritos, y por eso hay que entender el contexto de esa ciudad y de la creencia de esa ciudad para entender cómo Simón engañaba a los samaritanos. Aquí cuando se refiere a magia, no es como la magia que uno ve en la televisión, que es una carta, etcétera, sino que era más bien adivinación y hechicería. Esas eran las artes mágicas de las cuales Simón, o sea, las que hacía Simón para que el pueblo fuese engañado, el pueblo samaritano. ¿Qué ocurre? Felipe va, predica, y las personas comienzan a creer en Jesucristo junto con Simón. Y cuando comenzaron a entender que, o sea, cuando se comenzó a saber en Jerusalén que en Samaria se estaban convirtiendo personas hacia el cristianismo, Pedro y Juan van a Samaria, digamos como en un acto de supervisión. Entendemos que hasta ese momento la única iglesia que estaba presente era la iglesia de Jerusalén. Entonces Pedro y Juan van a corroborar qué es lo que está pasando. Recordemos la instrucción de Jesucristo, que él decía que envió a los apóstoles a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, claro, aquí vemos que se estaba cumpliendo el mandato de Dios, el mandato que hizo Jesucristo antes de su ascensión. Y por la imposición de las manos, estas personas recibían al Espíritu Santo. Hasta ese momento, como dice la palabra, solamente habían sido bautizadas en el nombre de Jesús. Dice el 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, aquí vemos algo impresionante, que es que Simón, habiendo recibido a Jesucristo, habiendo creído, dice que quiere comprar ese poder. ¿A qué se refiere? Claro, ve a los apóstoles, a Pedro y Juan, orando por las personas para que recibiesen al Espíritu Santo. Estaba maravillado por eso, y claro, ¿qué quería Simón? Quería también tener ese poder. ¿Cuál fue la forma para encontrar ese poder? Tratar de comprarlo con dinero. Entonces, claro, aquí vemos que esta persona, bueno, más adelante, y Pedro le dice que su corazón era recto delante de Dios. Pero aquí, claro, vale la pena preguntarse, porque era una persona que había creído en Jesucristo, pero que no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, claramente era una persona que no había nacido de nuevo. Es importante tener esa consideración. Eso también se puede ver en Juan 3, cuando Jesucristo tiene esa conversación con Nicodemo y explica un poco qué es el nuevo nacimiento. Pero claro, aquí vemos que una persona creyó en Jesucristo, pero no había nacido de nuevo. Por eso tiende a hacer esta propuesta. ¿Por qué hace esta propuesta? Porque era algo cultural. De hecho, dentro de esas religiones paganas,
obedecían a la mezcla multicultural que tuvo Israel con los asirios. En subastas se vendían, de cierta manera, un posicionamiento dentro de una religión X. Es decir, uno podría ser sacerdote de una religión, sea cual sea, si tú pagabas por esa investidura, por así decirlo. Entonces, claro, por eso más bien obedece a ese contexto de la petición de Simón. Bueno, aquí está lo que le decía, que Pedro le dijo, tu corazón es recto delante de Dios. ¿Qué hace Pedro? Aquí vemos que es totalmente distinto a lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Con Ananías y Zafira fue mucho más tajante, porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo y aún así quisieron engañarle. En este caso, claro, Simón aún no había nacido de nuevo, aún no había recibido el Espíritu Santo, y por eso Pedro le llama al arrepentimiento. Y aquí vemos la respuesta de Simón. Dice, rueguen por mí para que esto no ocurra. Y por último tenemos que Pedro y Juan vuelven a Jerusalén predicando en el camino. Luego de que terminan de ver qué estaba ocurriendo en Samaria y orar por los creyentes para que recibiesen al Espíritu Santo, vuelven a Jerusalén. No sabemos si Felipe vuelve con ellos, puede ser, pero se devuelven y aún así se van predicando por el camino. Luego dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí ocurre algo impresionante, que el ángel le da una instrucción a Felipe súper específica. Le dice, mira, levántate, anda a tal lugar, por tal camino, y además le especifica que es la ruta del desierto. Eso ya es impresionante. ¿Y qué hace Felipe? Claramente le obedece. Va, le obedece y hace justamente lo que el ángel le dice. Y en esa obediencia, al hacer la voluntad de Dios, se encuentra con una persona, con el eunuco etíope. Bueno, Etiopía es una región que queda más al sur de Egipto, en África, y podemos entender que era una persona convertida al judaísmo que fue a orar a Israel. Y aquí está una pregunta que es sumamente interesante. El etíope se encuentra leyendo probablemente un libro que compró en Jerusalén, y mientras estaba leyendo, entendemos que el carruaje no iba a tanta velocidad porque Felipe se le acerca caminando al carruaje. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Hay que entender que para el contexto de la época, las lecturas no eran tal como lo hacemos hoy en día en Occidente, que es más bien introspectiva. En ese contexto y en esa cultura, las lecturas se hacían a voz alta. Entonces, claro, por ese contexto es que Felipe escucha lo que está leyendo el, el etíope. Además, se entiende que estaba leyéndolo en griego, porque los vocablos a los que más se asemeja la lectura tienen que ver con los que están en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego. Felipe era un hombre judío helenista, o sea, era un hombre griego, entonces captó inmediatamente lo que estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo? Justamente la profecía de Isaías, que aparece en Isaías 53, del 7 al 8. Ahí la pueden revisar. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí tenemos primeramente la pregunta que le hace el etíope a Felipe. En el versículo 34 dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Claro, es bastante evidente entender que justamente no estaba hablando de Isaías mismo, sino que estaba hablando de Jesucristo. Era una profecía mesiánica. Y nada, Felipe, ¿qué hace? Le anuncia el Evangelio de Jesús. Claramente le explica a qué hace referencia esa palabra y la personifica con Jesucristo mismo. ¿Qué ocurre? El eunuco cree y quiere ser bautizado. Ven agua en el camino. Recordemos que iban en el desierto, puede que haya sido un río, puede que haya sido un tranque de agua, etc. Ven agua y el eunuco le pide, o sea, le pregunta a Felipe, como qué impide que sea bautizado. Felipe lo bautiza, pero aquí ocurre algo impresionante, que mientras luego de que bautiza al eunuco, salen del agua y Felipe es arrebatado, dice la escritura, y se encuentra en Azoto, que es una ciudad que está prácticamente cerca de la Franja de Gaza, un poquito más al sur, casi colindando en los límites de Arabia Saudita con Egipto. Entonces Felipe bautiza a esta persona, salen del agua y es arrebatado, es tomado por el Espíritu y se le lleva a otro lugar. Realmente es algo impresionante. ¿Qué hace el eunuco? Sigue gozoso su camino hacia Etiopía. ¿Y qué hace Felipe? Luego, desde que está en Azoto, se va hacia el norte, predicando por las regiones costeras, anunciando el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llega a Cesarea. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Para el próximo video es necesario leer Hechos 9, y como ya se los he dicho en los últimos videos, que es muy importante orar, pedirle a Dios que nos vaya revelando lo que dice su palabra. Hasta pronto.